Inge, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Inge. Buen día, buen día. Vamos a esperar unos 5 minutitos, ¿ya? Para que vayan llegando sus compañeros.
Bien, buen día a todos. Vamos a ir activando las cámaras y voy a ir llamando lista ya. Sí. Estoy de mi celular y tengo megas. Se perdería lo que está viviendo aquí por donde vivo. Andrés, eres, ¿no? No hay problema, Andrés. No te hemos escuchado casi mucho, está todo entrecortado, ¿ya? Mejor si escribes, pero sí, creo que te logro entender de que estás con datos y ya no hay problema, ¿ya? Bien, a ver, está por ahí Vanessa Balcázar, Presente, Inge. Fabián Bobarín. ¿Dónde está tu cámara? Dije, estoy en mi laptop. ¿Qué? Es que estoy encendiendo recién mi laptop. ¿Por qué? No me he dormido. ¿Qué hubiera sido si hubieras tenido que ir hasta la universidad? Estamos chao, ¿no? Ya. Anaí. Anaí Callejas. Samuel Camacho. Presente, Inge. No te veo, ¿dónde estás? Sí, sí, un ratito, Inge. Igual te has despertado recién. Alexis. Presente, Inge. Daniel. Chambi. Sergio Chambi. Presente, Inge. Fátima. Presente, Inge. Sergio Flores. Presente, Inge. Cassandra. Presente, Inge. Keila. ¿Dónde está tu micrófono, Keila? Marcia. Presente, Inge. Felipe. Mendoza. Presente, Inge. Ya. Eller. Eller. John Montaño. Presente, Inge. Diana Ordóñez. Diana. John Obando. Presente, Inge. Ademar. Presente, Inge. Rocío Peñaranda. Presente, Inge. Josemar.
Presente, Inge. Andrés, Vladimir, Romero, Presente, Inge. Diego, ¿Qué Diego, Inge? Suaznavar. Aquí que presente. A dos habían enviado, ¿no? Ya. Gabriel, Antonio Vargas. Buenos días, Inge presente. Buen día, buen día. Liliana Velázquez, Presente, Inge. Elvin, Diego Zamora. Presente, Inge. Diego, estás al último, Zamora, ¿ya? Ya. Ya, a ver. Inge, ¿cómo? Porque estoy esperando, pero no me llamó. ¿Quién es? Marco Fabián Borda, Inge. Borda, Como Borda, a ver. principio. Me pandemia debí pasar, pero habías estado presente ya, che. No sé quién te lo ha... Estaba Está bien, hace rato. gracias. No debió decir, tal vez se me ha ido, pero ya tienes presente ya. No se olviden, por favor, fijarse siempre el formulario. Revisen, por favor, siempre. Las recomendaciones a un inicio no están de más. Voy a compartir mi pizarra, digo, mi pantalla. Inge, disculpe, yo me acabo de añadir, me cambiaron de grupo, creo que le comenté en privado. Ah, No estoy en dame la un lista. Ya, dame un ratito, ahorita vamos a arreglar tu situación. Vamos. Bien, sí, hay personas que se han ido incorporando. Ya, voy a entrarme un ratito al sistema. Éramos 25, ahora creo que llegamos a 30. Espero que no pasen los 30. De 30 cabalito. Si volvemos a la U, no hay espacio en los laboratorios, ¿no? Solo hay máquinas 25. De las 25 hay veces están mal hasta 5, 20. O sea, por lo menos unas 10 personas tendrán que llevar su equipo, ¿no? Bueno, sí volvemos, aunque parece que este semestre está medio complejo volver, ¿no? A ver, ¿con quién estaba hablando hace rato? ¿Quién era? Perdón. Yo, Inge, Pérez Castellón Pablo. Pérez, ¿dónde estás? Pablo, aquí estás, sí. Ya, dame un ratito. Pérez. Aquí abajo estás. Era otra persona más la que se había incorporado. ¿Estaba por ahí presente? Presente Inge Callejas. Le envié mensaje, se me desconectó el internet y me tuve que comprar megas. Wow, ya, no te preocupes. ¿Dónde estás, Callejas? Le envié fotos, pero Ya, no te preocupes. ¿Dónde se envió? ¿A Teams? Ah, sí, sí, ¿verdad? al chat. Mensaje por ahí. Ya, gracias. Gracias, Inge. Entonces, ya, de nada. Vamos ahí con Pablo. Inge, yo igual. ¿Quién es? Flores. A ver, ¿Dónde estás? Ah, verdad, Emerson. Sí, Inge. Ya, vamos a ponerte donde te corresponde.
Ya, a ver. Más las personas que se han incorporado recién que eran 2, tenemos ahorita 26 presentes. Voy a revisar aquí si está cuadrando o hay alguien que no le he llamado listo. Estamos los 26, exacto. Ya. A ver. Bien, para ir recordando un poquito, normalmente hemos revisado un poquito lo que es el tema, el concepto en sí de una base de datos. A ver, ¿quién se acuerda qué es una base de datos? Sin revisar, ¿no? Lo que se acuerden, he dicho, no he dicho busquen en Google, ¿no? A ver, por favor, participaciones. Voy a tener que poner puntitos a las participaciones, ¿no? Si no quieren participar. O mejor les quito puntos a los que no participan, ¿no? A ver. ¿Qué es una base de datos, por favor? Según lo que recuerdan, ¿ya? Ya están googleando algunos, ¿no? Es un lugar donde se guarda información de manera ordenada y es fácil de extraer y añadir cosas. Excelente. Y es ¿Alguien seguro. quiere aportar algo más? Gracias, Marco. También se lo puede considerar como una colección organizada de datos. Y si no estoy mal, organiza y recupera también la información. Así es, así es, así es. ¿Y a alguien más? A ver, alguien que quiera acotar algo que falta. Está bien lo que han dicho. Excelente, gracias, Diego. Que está Pero en esto en formato digital o electrónico. Bien, bien. ¿Y Fátima, qué querías decir? lo mismo, Inge. Excelente, bien. Trataremos de usar siempre la manito, les pido por favor, y así para que no nos choquemos al hablar, sino todos vamos a querer hablar a la vez, ¿no? Y eso va a ser bastante complejo. Pero bien, gracias. Entonces es un lugar donde se guarda la información, ¿ya? O una colección de datos, ¿ya? Pero tiene que ser creada de manera organizada, ¿ya? Y luego nos sirve para sacar información, para meter, o sea, para manipular información de manera fácil, sencilla, ¿ya? O manipular información, ¿no? Pero estas bases de datos que estamos viendo normalmente están en formato electrónico o formato digital. O sea, necesariamente están en un equipo, en una computadora. No nos olvidemos que los programas que vamos a crear o las bases de datos las vamos a hacer en nuestros equipos, ¿ya? Va a pasar por un proceso que un poquito lo vamos a ir definiendo en esta sesión y ya la vamos a empezar la siguiente semana, ¿ya? Y por eso estábamos definiendo una serie de conceptos, bueno, primero la de base de datos, luego algunos detalles sobre algunas características de las bases de datos, el tema de la redundancia más que todo, ¿no? O sea, necesariamente tenemos que ver la forma de cómo organizar, ¿ya? Esta estructura de la base de datos para luego nosotros poder introducir información, sacar información, eliminar, modificar información, ¿ah? O sea, si nosotros la estamos creando, nosotros vamos a poder hacer lo que queramos con esa base de datos, ¿ya? Hay una serie de características que las vamos a ir recordando poco a poco cuando vayamos revisando todo este tema de lo que es las bases de datos, ¿ya? Y, y el concepto en sí de un manejador de bases de datos, a ver, ahí está en el esquema, ¿no? Y creo que ya lo hemos desglosado, pero a ver, ¿quién me dice según el esquema qué es un sistema manejador de bases de datos o un sistema gestor de bases de datos? Gestor y manejador en este caso son sinónimos, ¿ya? Database Management System. A ver, Diego. A lo que llegaba a entender Inge, dentro de lo que es el SGDB, que era el sistema de gestor de base de datos, y los
Los BD eran las bases de datos. Entonces, dentro de lo que está incorporando este sistema, se puede manejar, está tomando como dos parámetros. Un usuario que tiene que tomar mínimo uno hasta n usuarios, y al mismo tiempo la aplicación tiene que ser mínimo uno hasta una aplicación M, donde va a ser controlada por la base de datos, tanto uno para el usuario y la K para las aplicaciones. Ya, excelente, excelente. Sí, se entiende. Hay algunas cositas tal vez que te has trabado, tal vez, pero ahorita lo vamos a corregir. A ver, vamos a escucharle primero a Marco. A ver, Marco. Es como un intermediario, porque conecta al usuario con la base de datos, pero no solo con una base de datos, puede conectar con una base de datos de uno hasta infinitos, hasta varios, y también puede conectar las aplicaciones con también diferentes bases de datos. Y a la viceversa, la base de datos puede dar información a la aplicación o al usuario, que pueden ser varios igual. Excelente, ¿no? Entonces, es una aplicación, de hecho, que nos da la posibilidad, a ver dónde está. Voy a agarrar para escribir, para marcar, ya, para los que gusten, ¿no? Esta aplicación es bastante sencilla, se llama SumIt, y esa es la que me permite dibujar cuadrados, dibujar óvalos, ¿no? Incluso hago flechitas y puedo cambiar de color incluso, ¿no? Que es bien livianita, ¿no? Por si tienen que exponer, digamos, ¿no? Tal vez les pueda servir, ¿no? Es de Microsoft, es gratis y se lo descarga, ya, Summit se llama, ya. A ver, está bien, excelente, es un software, ya, este es el software ahorita el que tengo, el que no estoy pudiendo instalar y tengo algún problema es este de Microsoft, pero lo voy a lograr, ya, miren, aquí me sale un problema, lo estaba instalando ya. Database Engine Services File, dice, no, o sea, tengo que revisar por qué está fallando. Y justo el proceso de instalación de SQL Server, hay veces es un dolor de cabeza, ¿ya? Espero que no sea así en la mayoría de ustedes, si no es en todos. Ya, pero vamos a tratar de solucionar esos problemas conmigo, vamos a tratar de solucionar, ¿ya? Por eso es que normalmente ahorita estoy trabajando más que todo con Workbench, ¿ya? Dime. Perdón, el SQL lo podemos instalar desde Chocolate, ¿no sería más sencillo? Perdón, ¿qué es Chocolate? Ubica que donde yo trabajé el semestre pasado en programación, descargué las bases de datos, con Micaela le indicamos que usamos Chocolate para descargar y no nos salía esos problemas. Ah, ya, algo me acuerdo. Y dime una cosa, ¿existe en Chocolate SQL Server? Sí. Próbalo por favor y me avisas, ¿ya? Sin embargo, vamos a analizar, ya. Todavía no les estoy pidiendo que instalen, pero sí, ya, o sea, si gustan, ya háganlo, no sea, porque primero vamos a hacer la parte de análisis, vamos a definir cómo definir una base de datos, cómo organizarla, y después de eso recién vamos a pasar a los manejadores de bases de datos de aquí a un tiempo, ¿ya? Creo que el primer parcial no vemos nada de esto, ¿ya? Desde el segundo parcial full empezamos a ver lo que es SQL Server MySQL. Pero si es más sencillo desde ahí, sí. Tal vez ahora, ¿no? Que estamos haciendo cosas sencillas. Cuando normalmente estábamos haciendo cosas un poco más complejas, prefiero bajarme de las versiones del mismo proveedor, ¿no? Que normalmente te garantizan que es la versión completa. ¿Ya? Pero probalo por favor, Sergio, a ver si funciona, ¿ya? Ok. Ya, gracias. Entonces, habíamos dicho que este manejador de base, o este manejador de base de datos, se pueden conectar varios usuarios, ¿no ve? Varios usuarios. ¿A qué? Seguramente van a entrar a sacar información. ¿De dónde? De cualquier base de datos que exista ahí, cualquier base de datos. ¿Ya? ¿No? Aquí está, ¿no? Entra al sistema gestor y el sistema gestor puede entrar a cualquier base de datos. A la 1, a la 2, a la 3, a la CARS. Pero no solamente los usuarios podemos entrar al sistema gestor de base de datos, sino también podemos entrar, o pueden entrar las aplicaciones que vamos a crear. Como es el objetivo mío, tratar de mostrarles una pequeña aplicación ya para el final casi,
Entonces ahí vamos a ver que las aplicaciones directamente entran y sacan y meten información dentro de esta base de datos o dentro de una base de datos, pero siempre fíjense que es a través del sistema gestor de base de datos. ¿Ya? Ahora, esto de K es muy, tal vez, K, muchos, infinitas bases de datos. Depende mucho, ¿no? De los recursos que tiene el equipo, ¿no? Y puede tener una sola base de datos que es grande, ¿no? Y ya no va a soportar, pero depende mucho de eso también, ¿no? Es un poco, y las conectividades y todo esas cosas, ¿no? Cuántos se van a conectar y todo lo demás. Porque ahorita no lo tengo, pero en SQL Server, por ejemplo, te da un parámetro ahí de cuántos usuarios se van a conectar a tu base de datos, ¿no? Entonces son detalles de configuración y de lo que es el tema de los recursos, de la memoria, más que todo, y del espacio en disco, porque al final es información y crece el disco duro. Cuando hablamos de sistemas sí, dispositivos de almacenamiento masivos, estamos hablando de que esto cuesta más, ¿no? Los servidores cuando tienen dispositivos de almacenamiento masivo, realmente cuesta más, ¿ya? Pero son detalles que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo como administradores de bases de datos, de que este K, digamos, va en relación a lo que es los recursos, ¿no? Puede tener una sola base de datos grande, puede tener 10 pequeñas, 20 pequeñas, o sea, depende de los recursos, cuánto va a aguantar todo esto, ¿no? Y es así que, bueno, tenemos Access, desde Access, que es un manejador de bases de datos para oficinistas, ya, que está dentro del paquete de Ofimática. MySQL, es MySQL, pero fíjense, cuando yo entro a MySQL Workbench, y bueno, y me acuerdo que Sergio utilizaba otra, no me acuerdo, otra interfaz se llama, ¿no? Que nos ayuda a conectarnos al motor que es MySQL, ¿ya? Entonces pueden utilizar, hay otras, dbeaver creo que era, ¿no, Sergio? Que utilizaban. Sí, dbeaver. ¿No? Y esa es buena también, o sea, eso solo son interfaces que se conectan al motor de base de datos, ¿no? Al DBMS. Entonces, de esa forma, cuando nosotros entramos, les quería mostrar en SQL Server más, pero tengo problemas de instalación, pero lo vamos a hacer poco a poco. Lo he reinstalado todo mi equipo, porque estaba bien pesado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí están las bases de datos, y poco a poco vamos a aprender a manejar la herramienta y vamos a crear nuestras bases de datos y demás. No es tan complejo en sí, ¿no? Y van a ver lo interesante que es. Entonces, pero esta es la herramienta MySQL Workbench, que es la interfaz que nos ayuda a comunicarnos con MySQL. Y MySQL entra a cualquier base de datos. Aquí están dos bases de datos. Esto la tenía yo y esta normalmente la hemos creado en la anterior clase y no tiene ninguna tabla, ¿no? No tiene ni una tabla, ¿no? Pero ahí está. Simplemente es para mostrarles un poquito, ¿no? Y también que existe problemas y que, bueno, me han salido este error, bueno, de harto tiempo, ¿no? Yo pensé que la primera iba a instalar, porque hay veces te pide requerimientos de Visual Studio, pero tengo instalada Visual Studio y ahora me ha salido este error, ¿no? Pero lo voy a revisar después, ¿ya? Entre otros, ¿no? Oracle, por ejemplo, que es manejador de base de datos relacional igual. Bueno, lo tenía instalado igual, pero lo he desinstalado ahora, como he reinstalado todo. Cuando doy bases de datos 3 es lo que utilizamos, Oracle, y vemos otras bases de datos como MongoDB, por ejemplo, ¿no? Que es una base de datos ya no relacional, ¿ya? Bueno, la competencia, no queda otra, ¿no? Y tiene una serie de características que igual en su momento son mejores, ¿no? Que siempre hay que poner a la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres velocidad? ¿Quieres organización? ¿Quieres que tu sistema sea mantenible, sea extensible, ¿no? O sea que vamos a necesitar añadir nuevos módulos. No vamos a crear una base de datos y se va a quedar ahí. Vamos a crear una base de datos y la vamos a tener que actualizar, la vamos a tener que, me dicen, no, necesitamos crear este módulo más. Necesitamos añadir una tabla a la base de datos. Y tenemos que crear y plantear una base de datos que en la medida de las posibilidades, los cambios que vayamos a hacer no afecten de gran manera a la base de datos. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Ya? A ver, aquí hay un poco más de algo de teoría. Sistemas gestores de bases de datos. Es un sistema de software capaz de manejar grandes colecciones de datos relacionados que son compartidos y persistentes. Bueno, sabemos que es persistente, ¿no? Que se queda ahí. Que si no lo borro yo, sigue ahí. Aseguran su fiabilidad y su privacidad. El tema de la seguridad, privacidad es un tema relativo igual, ¿no? O sea, si tú le vas a dar el password a alguien que hace daño, igual se va a entrar. Aunque guarde, bueno, supuestamente en un archivo de texto igual puedes poner password, pero igual a un manejador de base de datos se pueden entrar. O sea, depende mucho de cómo, de las políticas de seguridad que vas a manejar como administrador de base de datos. Ahora hay usuarios, hay cuentas, se pueden crear una infinidad de cosas dentro de lo que es el manejador de base de datos, que lamentablemente ya no lo vamos a ver, ¿no? Porque solamente tenemos esta asignatura como base de datos en sí. Y aquí están, una base de datos es una colección de datos relacionados que implementa la información y es gestionado por un sistema gestor de bases. Necesariamente es gestionado por un sistema gestor de bases de datos, ¿ya? Pero antes de entrar al sistema gestor de bases de datos, nosotros tenemos que trabajarlo. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer su diseño y luego recién vamos a entrar a trabajar en los sistemas gestores de bases de datos. Ok. Las aplicaciones de acceso a bases de datos son el conjunto de programas que permiten acceder a las bases de datos a través del sistema gestor. Aplicaciones. Cualquier aplicación, bueno, que tenga permisos va a poder entrar y acceder al sistema gestor de bases de datos. ¿Ya? Hay que darle permiso nada más. O sea, nosotros entramos y damos una contraseña, ¿no ves? Un usuario y una contraseña. ¿Ya? Y entonces, cuando nosotros creamos un sistema, a ver, por aquí tengo algún ejemplo, pero tal vez no corre, simplemente para mostrarles. Está. Ya. Vamos a abrir el Visual Studio con una aplicación que ya ha sido creada para que tengan un poco idea de que esta es una aplicación que va a entrar y va a interactuar con la base de datos. Bueno, aquí yo nuevamente ya estoy interactuando como usuario, ¿no? Puedo hacer consultas, puedo eliminar, modificar, crear y un montón de cosas. Pero la aplicación también puede realizar una serie de tareas. Como lo estoy abriendo de mucho tiempo, creo que es un poco pesadito. Y bueno, me tengo que actualizar de equipo, ¿no? Necesito una Core i7, ¿no? Con por lo menos unos 32 GB en RAM, ¿no? Pero ahora como están las cosas caras en el tema de los equipos, entonces un poquito de paciencia, ¿no? Un poquito de paciencia. Fíjense, no lo vamos a hacer tan grande la aplicación que nosotros vayamos a crear. Sin embargo, para poder acceder, por ejemplo, a la base de datos de esta aplicación, ¿ya? Yo le doy permisos. Aquí están los permisos. ¿Ah? En este caso es Integrated Security True, o sea que va a utilizar la misma cuenta con la que me he logueado al sistema operativo. Sin embargo, aquí igual se le puede dar el password y el nombre de usuario con el cual va a entrar y va a acceder a la base de datos. Aquí le doy el nombre de la base de datos y aquí le doy el nombre del servidor. En este caso es el localhost, el mismo servidor. Pero puede ser cualquier otro servidor que está en internet, ¿no? ¿Ya? Entonces tú le das accesos a la base de datos y este agarra y hace, o sea, la base de datos ya está creada, de hecho, ¿no? Y viene, ¿dónde está aquí? Y por ejemplo, viene, quiero crear un teléfono, por ejemplo, viene y esto es lo que vamos a aprender a hacer. Esta es una consulta, por ejemplo, en SQL. Es un insert into a
a la relación teléfonos con los valores. Aquí le vamos a poner valores en los parámetros y eso va a ir y va a guardar en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Y podemos hacer eliminar. Otro comando es, por ejemplo, es update, porque estoy haciendo un borrado lógico. Podemos hacer un actualizar, ¿no? Que es otro update, ¿no? O podemos hacer un obtener, que es un select, que eso es lo que lo vamos a ver ya en el segundo parcial, ¿no? Pero fíjense, esta es una aplicación que está accediendo a la base de datos. De aquí. Las aplicaciones de acceso a base de datos son el conjunto de programas que permiten acceder a la base de datos a través del sistema gestor de base de datos, ¿no? Sin pasar por la interfaz de usuario. O sea, esto directamente se va a entrar, ¿no? No va a entrar a Workbench, MySQL, sino va a entrar al motor directo. No se olviden, por favor, muchos se confunden. Este MySQL Workbench es la interfaz que nos ayuda a ingresar al sistema gestor de base de datos MySQL. ¿Ok? Ese es un problema con el cual nos topamos un poco más adelante cuando manejamos la herramienta. ¿Cuál es el sistema gestor de base de datos que estamos usando? MySQL Workbench, me dicen, ¿no? No es, por favor, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿no? Fíjense, con el concepto que está definido dentro de lo que es el esquema que está ahí arriba. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un cachito aquí. Ya. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Creo que no está tan complejo. Estamos redundando un poquito en el tema de lo que es un sistema gestor de bases de datos, porque eso es lo que vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Ahora, fíjense, los sistemas gestores de bases de datos permiten controlar la redundancia. Redundancia, nuevamente. Valga la redundancia, ¿no? Estoy redundando mucho, estoy repitiendo cada vez lo mismo. Eso quiere decir, ¿no ve? O sea, no puedo insertar varios registros iguales a la base de datos, ¿no? Y ese es un problema que hay que controlar y nos ayuda a controlar el sistema gestor de base de datos, pero también parte de nosotros, mucho, ¿no? Del diseño de la base de datos que hagamos para que justamente no suceda este tema de la redundancia, pero implica todavía parte del desarrollo de la aplicación, ¿no? Se puede implementar datos redundantes, redundancia controlada por el propio sistema gestor de datos, ¿no? Entonces, nos ayuda, ¿no? Control de acceso, seguridad a usuarios y a grupos de usuarios y a subconjuntos de la base de datos, ¿no? O sea, nuevamente, nosotros trabajamos con, por ejemplo, en Workbench trabajamos con un usuario, es el root, que es el superusuario, y en SQL Server es el SA, ¿no? Que es igual al superusuario, y normalmente con ese hacemos todo. O sea, tenemos acceso a las bases de datos del sistema, tenemos acceso a nuestras bases de datos, y podemos hacer lo que queramos, podemos borrar, crear y todo lo demás. La idea es que cuando tú ya, o esta base de datos esté trabajando con una aplicación, no le asignes ese usuario, ¿no? El superusuario, sino crees un usuario para que esa aplicación entre y ejecute un conjunto de tareas en un determinado sistema gestor de base de datos, ¿ya? Es bien importante, ¿no? El tema de seguridad, ¿ya? Como anécdota, digamos, tenemos, nosotros estábamos, bueno, todavía era junior, ¿ya? Estábamos trabajando, sin embargo, yo no cometí ningún error, pero había una compañera que teníamos una sola cuenta de acceso a la base de datos, ¿ya? Es un tema, o sea, el tema de crear varias cuentas es de mantenimiento. Y para evitarse eso, los managers prefieren crear una cuenta y darnos a un conjunto de personas. Eso es lo que sucedió, ¿no? Nos dieron un superusuario, o sea, un administrador, y resulta que la base de datos ha sido borrada por un integrante del equipo. Y para ella era chocante, traumante, ¿no? Y yo no me di cuenta, sino hasta el día siguiente, porque dice que se quedaron tratando de recuperar la información hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y la chica estaba llorando todo el rato. Dice, uy. No es tan sencillo ya el tema del trabajo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. El tema de seguridad y demás cosas que llega a un momento, pues necesariamente hay que saberlo aplicar bien.
ya cuando estábamos creando aplicaciones y sistemas para que funcionen de manera profesional, ¿no? Ahora no hay mucho problema. Y lamentablemente les digo, como ustedes no tienen más base de datos, es bien difícil y complicado tratar de ver esos escenarios, ¿no? Sin embargo, tienen la idea, ¿ya? Representación de relaciones complejas entre datos, ¿no? Eso es lo que vamos a ir planteando, relaciones de herencia, relaciones unarias y demás cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante. A ver, aquí hay una serie de características. Imposición de restricción de integridad. Tipo de dato, definición de los datos dinámicos. Estas restricciones dependen de la semántica de los datos y de la responsabilidad del diseñador de la base de datos. O sea, eso es lo que vamos a aprender igual, ¿no? A definir los tipos de datos de la forma más adecuada posible. O sea, si estoy manejando números, ¿ya? Y depende del rango entre el cual esté manejando. Si son edades, bueno, casi no se maneja edad, normalmente se maneja más fecha de nacimiento. Pero si manejo por alguna razón edades, no lo voy a declarar para que sea un short, ¿no? Porque va hasta 32.000. Si no, lo voy a declarar que sea un bit, porque se va desde 0 a 255. Porque nadie va a vivir más de 100, ciento y tantos años. Entonces no tiene sentido dar más memoria para ese tipo de dato, ¿ya? No vamos a hacer como alguna vez igual nos ha sucedido. En mi primer trabajo en el Albina Patiño, nos hacen sentar, ¿ya? Y nos dicen, hagan esta base de datos, nos plantean un problema. Ya, y yo he diseñado la base de datos, el otro ha diseñado, ¿no? Y empieza a revisar el manager, el ingeniero, y agarra de uno y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué todos son cadenas? Es más fácil manejarle, dice. De hecho, que tal vez sea más fácil manejar. Pero el tema de recursos, porque si es entero o si es fecha y lo guardas como cadena, cuando recuperes va a recuperar como cadena. Y tienes que hacer un caso, una conversión a fecha. Y hay veces hay problemas con el tema del regional settings, ¿no? Entonces, hay veces nos generamos más problemas, ¿no? O sea, si es número, hay que darle entero. Y hay que definir entre qué rangos de entero. Entero largo, corto, medio y demás, un montón de enteros, ¿no? Pero eso se refiere, ¿no? En cuanto a la integridad. Y si yo lo defino como entero, enteros nomás se va a recibir. No te va a dejar meter ni cualquier otro tipo de dato que no sea entero. Y a eso se refiere con esto. Entonces no te deja el sistema. No puedes, error. ¿Ya? Almacenamiento persistente. Datos simples y complejos. Con la programación orientada a objetos aparece la necesidad de almacenamiento de objetos. Sistemas orientados a objetos, bueno, que normalmente van desapareciendo, ¿no? O sea, no han salido las bases de datos orientadas a objetos, pero hasta por ahí nomás, ¿no? Lo que se ha hecho más bien se ha tratado de adecuar las bases de datos relacionales a los lenguajes de programación orientados a objetos. ¿Ah? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero no se las usa mucho, ¿no? No hay así como SQL Server, MySQL, Postgres y demás. Buscas y no hay muchas bases de datos. ¿Sí? ¿Ah? Características de las bases de datos y los sistemas gestor de bases de datos. Pueden ser muy grandes, hablando en terabytes. Teras, ¿no? Ya estamos en la era del tera, ¿no? Primero eran gigas, ¿no? Tengo 20, 30 gigas. 1024 gigabytes, 1 terabyte. Tengo 2 teras, 3 teras, ¿no? Y eso normalmente se ubican ustedes porque manejan el tema del espacio en disco duro, ¿no? Bueno, no es disco duro ahora ya. Dispositivos de almacenamiento sólidos, ¿no? Porque ya no tiene discos ahí adentro. Ya son circuitos eléctricos y les decía discos duros porque adentro tenía disquitos, ¿no? Ahora ya no son discos duros, ¿ya? Las bases de datos son compartidas por usuarios y aplicaciones, ya sabemos, pueden ser reactivas y activas, copias de seguridad y recuperaciones, a veces necesario en caliente, sin parar el sistema. O sea, está funcionando en producción y ese dato sacamos. O sea, es necesario sacar copias de respaldo, backups. Y no solamente en bases de datos. Si ustedes están haciendo un proyecto cualquiera,
y no sacan una copia de respaldo, y si se pierde la información, ¿qué hacen? Si se borra. Si hubieran sacado una copia de respaldo, hubieran tenido ya gran avance, tal vez hubiera perdido lo último nomás. Siempre necesitamos sacar esas copias de respaldo, copias de seguridad, backups, ¿no? Y es así como esa vez hemos logrado recuperar la base de datos. O sea, del día anterior teníamos solo lo que se había hecho en ese día donde se había borrado la base de datos se había perdido, porque lo demás lo teníamos en copias de respaldo, en backups, ¿no? No solamente en bases de datos nuevamente, también, por ejemplo, aquí en sus proyectos, en sus documentos, en sus tesis, puchi, cuando hagan sus proyectos. Justo ya estás terminando y se ha fallado el disco duro, lo ha hecho desaparecer tu documento. Oye, pero si tenemos la nube, tenemos Google Drive, tenemos el OneDrive de nuestras cuentas de Microsoft. O sea, tenemos diferentes mecanismos y tenemos pendrives que ya no estamos usando, que tal vez podríamos guardar ahí la información, ¿no? Ah, pero es nuestra culpa, ¿no? De nosotros nomás. Ah, y justo cuando tú estás queriendo imprimir tu tesis se arruina hasta tu impresora, ¿no? No quiere dar, ¿no? O tu proyecto, ¿no? Y cuando estamos llegando al final de todo, no da. Como que sientes miedo, como que siente miedo la impresora, no quiere funcionar, como que el disco duro ha fallado de repente, ¿no? Bueno, es algo que generamos nosotros, ¿no? Caos. Bueno, porque queremos hacerlo al último momento, ¿no? Si lo haríamos con mayor anticipación, creo que no sucederían esas cosas, ¿no? Pero así somos, ¿no? Así somos. Hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, ¿ya? Bien, fíjense entonces, se sacan copias de respaldo de las bases de datos, dependiendo, ya puede ser por día. O sea, ocupan espacio. No es nomás cada día voy a sacar y ya. ¿Y dónde vas a guardar? En el disco duro se ha llenado el disco duro, ya no hay espacio. Otro disco duro. Bueno, otro dispositivo de almacenamiento, ¿no? Así funciona todo esto, ¿no? Ahora, en los bancos seguramente sacarán cada día, cada hora, no sé, cada semana, no, tal vez más seguido las copias de respaldo, no están manejando plata. Imagínense, dinero. Nunca he trabajado en un banco, pero he trabajado justo para el Hospital Albina Patiño. Era un sistema grande, tenía muchas cosas y una de ellas era contabilidad. Y tenía que cuadrar todo. ¿Ah? En los arqueos finales, porque tenía el sistema de facturación, farmacia, todos cobraban y al final tenía que cuadrar todo. Y no podíamos tener ningún error en un decimal, porque en grandes cantidades de dinero, 0.06 centavos se hace pues un montón de plata. Es una gran responsabilidad. Provisión a varias interfaces de usuario, provisión de varias interfaces de usuario, gráficas, lenguajes de consulta, bibliotecas de funciones para el desarrollo de aplicaciones, son eficientes, ¿no? Y como les digo, incluso Visual Studio debería poder acceder hasta a Workbench y debería poder acceder hasta SQL Server sin ningún problema. Lo vamos a probar después. Solo son interfaces, ¿no? ¿Son eficientes? Sí, son más que eficientes que un archivo de texto. Nuevamente, los archivos de texto nos han ayudado bastante, nos siguen ayudando en programas. Guardamos logs normalmente o sea, información importante que está sucediendo dentro de la aplicación. Esos son los logs, ¿no? Casi toda aplicación profesional tiene logs, ¿ya? Y entramos, fíjense, como nosotros ya vamos a saber manejar los sistemas gestores de base de datos SQL Server, MySQL, a través de cualquier interfaz, normalmente yo elijo Workbench. Si trabajan con dbeaver no hay problema. Mi esposa trabaja en Halasoft justamente con pura bases de datos relacionales y me dijo que sí, dbeaver es mejor que Workbench.
Pero por darle la contra, yo me voy a quedar con Workbench, ¿no? Así somos. No, mentira. Si hay necesidad, lo cambiamos, ¿ya? Entonces ya manejamos, ya creamos, o sea, en primera instancia vamos a crear nuestras bases de datos de una manera organizada. Ya está luego en nuestra base de datos, la base de datos. Oh, no, podemos utilizar SQL en realidad, consultas, aquí están las consultas. Vamos a utilizar consultas, lo vamos a hacer de modo gráfico, la creación de base de datos, pero también lo vamos a hacer a través de consultas. Vamos a utilizar el lenguaje SQL, este lenguaje, ¿ya? Lenguaje de consulta estructurado, para poder crear las bases de datos que nosotros vamos a plantear. ¿Ah? Vamos a utilizar SQL y vamos a hacer desde la creación de las bases de datos con SQL hasta el tema de obtener información, sacar información, eliminar información y todo eso, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? El lenguaje de consulta SQL, el lenguaje de consulta estructurado o ¿cómo es? Structured Query Language, ¿no? Que es en el inglés, se ha convertido debido a su eficiencia, ¿no? El lenguaje de consulta se ha convertido debido a su eficiencia en un estándar para las bases de datos relacionales. O sea, hay un estándar que es SQL, que tanto para SQL Server, MySQL y lo que es Oracle, Postgres o cualquier base de datos relacional, no sirve. Por eso su gran éxito de SQL. Por eso ya es más de 50 años en el mercado y sigue funcionando. Y siguen siendo los primeros en ser usados a nivel mundial. A pesar de su estandarización se ha desarrollado, a pesar de su estandarización se han desarrollado sobre una base común diversas versiones ampliadas como la de Oracle, la de SQL Server, MySQL. O sea, cuando nosotros empecemos a interactuar en SQL Server y MySQL, ahí les voy a mostrar esas diferencias que existen. O sea, hay un estándar que es SQL, pero a partir de cada versión, SQL Server, MySQL, Oracle, se han creado una serie de diferencias. Las funciones son diferentes en algunos aspectos, los vamos a ver. Algo de sintaxis en SQL o en SQL Server, para poder sacar un número de registro se utiliza el top, pero en MySQL se utiliza el limit, ¿no? Que son cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ah? O para la función, por ejemplo, para concatenar cadenas, por ejemplo, en SQL Server puede ser como lo hacemos en programación, la variable más comillas dobles, espacio, comillas dobles, más la otra variable, ¿no? Pero en MySQL no soporta eso, tienes que utilizar la función concat, ¿no? Y bueno, o sea, vamos a trabajar con esta parte de las consultas. Fíjense, aquí dice, el gran éxito de las bases de datos relacionales se debe en parte a la posibilidad de usar este lenguaje. Incluye diversos tipos de capacidad, el lenguaje de consulta estructurado. Más o menos es como otro lenguaje de programación, se podría decir que sí. Requiere lógica, como las condicionales o como las condiciones que se utilizan para las estructuras cíclicas. Algo similar, pero me parece un poco más sencilla a mí, ¿no? Pero eso lo van a definir ustedes cuando los vayamos a ver, si realmente es más sencillo, mejor, o se entiende mejor, o es igual, no sé. Cada uno tiene su percepción, ¿no? Diversas capacidades. Comandos para la definición y creación de bases de datos. Eso es lo que vamos a hacer lo primero. Create table, create database, create table. Dentro de la creación de las tablas tenemos los campos, nombre del campo, tipo de dato, si es nulo, si es llave foránea, y un montón de características que vamos a poder trabajar aquí. DDL, Data Definition Language, ¿no? Bien, pero después de crear la base de datos, nosotros necesitamos insertar información. Comandos para inserción, borrado, modificación de datos. Insert, delete, update. Una base de datos que no tiene datos no tiene sentido. ¿Ya?
Ni bien creamos la estructura, vamos a poder hacer inserciones. Si es una tienda, mis clientes los voy a insertar, hartos, ¿no? Una tienda, digamos, supermercado. Llegará pues, a 100.000, 200.000, 300.000 clientes. Todo eso tiene que estar en su base de datos. Ah, no, este tipo ya no es mi cliente, lo puedo borrar, delete. Ah, me he equivocado aquí, le he puesto en vez de hombre, mujer, o mujer, hombre. Ah, entonces puedo hacer un update, puedo actualizar la información. En su apellido, en vez de poner Pérez con Z, le he puesto con S. Ah, lo voy a actualizar, update. Bien, ha sido bien pensado esto, ¿no? Comandos para la consulta de datos seleccionados de acuerdo a criterios complejos que involucran diversas tablas relacionadas por un campo, select. Las búsquedas vamos a hacer con select. Cualquier búsqueda nos va a sacar información. Ah, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cómo puedo ver? A ver, hay aplicaciones donde buscas, ¿no? La misma página de Invalle tiene un buscador. Hace consultas a la base de datos para sacar información a través del comando select. Además que hay capacidades aritméticas, SQL es posible de realizar operaciones, vamos a ver, ¿no? A mayor que B más 3, digamos, ¿no? Entonces, B más 3 debe ser un número entero, ¿no? Y eso si A es mayor a B más 3, ¿no? Que es matemáticas y lógica, ¿no? Además que hay, fíjense, funciones que ya están creadas. ¿Se acuerdan del SQL? SQLT para sacar raíces cuadradas. También lo tiene SQL Server, MySQL. O el coseno, o el seno, o la tangente y demás funciones que hay ahí, que los vamos a estudiar más adelante. A ver, aquí dice, la asignación y comandos de impresión es posible imprimir una tabla construida por una consulta o almacenada como una nueva tabla. Podemos hacer eso, no hay ningún problema. Hay funciones de agregación donde creamos, por ejemplo, el promedio de una serie de números, bueno, desviación estándar, la suma. Podemos saber directamente el elemento máximo de una tabla de clientes o de productos. Tal vez yo puedo saber cuál es el producto que cuesta menos. Ese es el min que no está aquí. ¿Cuál es el producto que cuesta más? Aplico un max y me va a botar. Eso lo vamos a aprender a hacer más adelante, ya casi al final. Es la última unidad en todo caso, ¿no? Se pueden aplicar columnas de tabla para obtener la cantidad única y a su vez incluir subconsultas más complejas. El tema de las subconsultas igual algo lo vamos a ver, pero va a ser difícil llegar hasta eso, ¿no? Que el grado de complejidad igual aumenta en el tema de consultas anidadas o subconsultas, ¿ya? Consultas en los sistemas gestores de bases de datos. La facilidad con la que se puede obtener información a las bases de datos suele determinar su valor para el usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el alumno con ID 12, 3, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Entonces, el motor de base de datos va a agarrar eso, va a hacer una consulta con un select y va a ir a buscar esa información y nos va a devolver quién es Juan Pérez. ¿Cuál es el sueldo medio de los profesores que imparten la asignatura CS 564? Va a buscar a todos los profesores y nos va a mostrar, ¿no? ¿Cuántos alumnos se han matriculado en CS? ¿Cuántos alumnos se han matriculado en la materia de base de datos? 30. Vamos a poder sacar con consultas eso. No, yo no voy a venir al Teams y encontrar, ¿no? 1, 2, 3, 30 habían sido. No, eso me lo va a dar SQL directamente, me lo va a contar y me va a dar contado, me va a dar el valor, son 30. Son 29, son 100, son 500. ¿Qué proporción de los alumnos de CS, que es la asignatura, obtuvieron una nota superior a la notable, ¿no? Entonces, eso son ya algunas consultas más, un poco más avanzadas, pero que se pueden realizar dentro de lo que son los manejadores de bases de datos. ¿Hay algún alumno con nota menor a 6? Bueno, con nota menor a 50 sería aquí 51, ¿no? Que sería a plazo, ¿no? Entonces, podemos identificar eso igual a través de las consultas, ¿ya? Descripción y almacenamiento de los datos en las bases de datos.
Preocupado de cómo guardar los datos de una empresa real. O sea, si yo les digo, realice una base de datos, no sé, para la universidad. Uy, ¿y ahora qué hago? No sé. Hay que estudiar, ¿no ve? ¿Cómo voy a guardar la información? Y eso es normal en todos. Es más, además, a pesar de que yo les voy a dar una serie de técnicas para poder definir algunas características para guardar o para crear una base de datos, todavía se tiene, o sea, en realidad esto es práctica, ¿no? Y con la práctica vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Y eso es lo que normalmente tenemos que, bueno, y eso se va ganando a medida que va pasando los años y vas haciendo ejercicios, ¿no? Un modelo de datos es un conjunto de estructuras descriptivas de datos de alto nivel que oculta muchos detalles de almacenamiento de bajo nivel. Vamos a empezar a crear desde la siguiente sesión justamente un modelo de datos. ¿Ya? Un modelo de datos que es a nivel conceptual. Diseño conceptual de las bases de datos, el modelo entidad-relación. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a agarrar y se lo va a definir. Todo lo que hemos estado hablando un poquito todo este tiempo, se resume en todo esto. O sea, tenemos las frases de creación de las bases de datos. O sea, si nosotros nos vamos aquí, voy a poner esto, lo voy a cambiar de color. ¿Ya? Y les decía, tenemos el diseño conceptual de las bases de datos. Diseño conceptual. ¿Ya? Pero para entrar a este diseño conceptual nosotros necesitamos requerimientos. Ese es el problema, ¿no? Requerimientos. Nosotros en primera instancia les damos requerimientos. Les decimos, una empresa para la venta de productos requiere lo siguiente, ¿no? Se necesita almacenar a los clientes con la siguiente información. Así les vamos dando. O sea, normalmente ya ustedes van abstrayendo de ahí la información. Pero en la vida real no les va a contratar una empresa y les va a decir, a ver, vengan, les voy a dar un enunciado para que me lo hagan una base de datos. ¿Qué? No hay empresa que te diga, te voy a dar un enunciado para que me lo hagas una base de datos, ¿no? Entonces los requerimientos, a través de los requerimientos o a partir de los requerimientos, ya, nosotros normalmente vamos a, o sea, con estos requerimientos nosotros vamos a agarrar y normalmente vamos a entrar al diseño conceptual de la base de datos. En el diseño conceptual de la base de datos, hablamos de dos modelos que nos ayudan a organizar y a realizar este trabajo. ¿Ya? Este es el modelo entidad relación. Ok. Eso es lo que vamos a empezar a hacer desde la siguiente sesión. Vamos a trabajar en el diseño conceptual de las bases de datos y vamos a plantear un modelo entidad-relación. Pero también algo que no nos va a dar tiempo es que podemos crear un modelo. Cambiar el idioma está. Español. ¿Ya? El modelo objeto semántico. Vamos a ver un pantallazo de eso, ¿no? Rapidito, vamos a verlo en resumen en realidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos modelos con los cuales vamos a trabajar en el diseño conceptual, ¿ya? Luego de eso,
¿qué es lo que sucede? O sea, una vez terminado el diseño conceptual, ¿cuándo termina el diseño conceptual? El diseño conceptual termina cuando tenemos un esquema conceptual. Un esquema conceptual aquí. Esquema. Ok. Tenemos un esquema conceptual como resultado, ¿ya? Y este esquema conceptual es el diagrama entidad-relación. Esto es lo que vamos a tener, un diagrama entidad-relación. O si estuviéramos trabajando con el objeto semántico, tendría que ser un diagrama objeto semántico, ¿ya? Muy bien. Tenemos los dos, haciendo mayor énfasis en el diagrama entidad-relación. Luego de eso, fíjense, diseño conceptual. Nos vamos a pasar a otro diseño, a la otra fase de creación de las bases de datos, que llega a ser el diseño lógico. El diseño lógico de las bases de datos. ¿Qué vamos a hacer? Como va a entrar, fíjense, el diagrama entidad-relación o el diagrama objeto semántico, tenemos que transformar eso al diagrama relacional. O sea, en todo este escenario que hemos definido a un inicio, no sabemos todavía qué tipo de manejador de base de datos vamos a usar. Entonces, en el diseño lógico, yo ya defino un tipo de manejador de base de datos, que en este caso es las bases de datos relacionales. Entonces, tengo que agarrar esta entidad relación u objeto semántico y transformarlos al diagrama relacional. Ese proceso se llama el modelo relacional. Aquí está. O sea, todo lo que hacemos es un proceso de transformación. Eso se llama modelo relacional. O sea, ya sea por objeto semántico o ya sea por entidad relación, normalmente igual debería funcionar. Por cualquiera de los dos hay una serie de reglas que hay que seguir para hacer la transformación del modelo semántico o de la entidad relación al relacional o del objeto semántico al relacional. Por cualquiera de los dos. Y fíjense, va a suceder casi lo mismo que aquí. Control C, Control V. Fíjense. Entonces, el diseño lógico bota un resultado. Aquí un modelo relacional, pero tenemos que tener un modelo relacional normalizado, por favor. ¿Ya? Óptimo. Ya, entonces aquí el esquema va a ser esquema lógico. ¿Ya? Y en todo caso, el diagrama que normalmente vamos a tener, o el resultado que vamos a tener aquí es un diagrama relacional, ¿no ve? Aquí ya vamos a estar interactuando con los con los manejadores de bases de datos, ¿ya? Diagrama relacional. O sea, ese diagrama relacional es lo que les había mostrado la anterior vez en Workbench. Es este.
fíjense. Esto es lo que vamos a obtener. Esto es en MySQL. Pero cuando lo hagamos en SQL Server más es un poquito diferente, más que todo la notación. Ya que es aquí, la notación se llama pata de gallo y en SQL Server la notación es de llaves. ¿Ya? Pero eso lo vamos a manejar después. Pero esto es el diagrama relacional de base de datos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un diagrama relacional, pero también aquí valga la pena especificar que es normalizado. Normalizado. Ah, muy bien. O sea, una vez que tengo eso, podría entrar ya aquí que es al diseño físico, ¿no? O sea, nosotros ya casi aquí vamos a entrar a los manejadores en estos dos, pero aquí en el físico es neto SQL, ¿ya? Neto SQL, o sea, aquí ya normalmente el resultado final de esto es SQL. SQL, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de lo que es SQL Server o MySQL, con los cuales ya vamos a interactuar, ¿no? Dentro de lo que es la base de datos. Entonces aquí ya hablamos de SQL Server y MySQL. Entonces ya estamos trabajando. El diseño físico ya está listo para poder crear la base de datos, para poder manipular la información de la base de datos, insertar, eliminar, actualizar, ¿no? Que son las operaciones CRUD que normalmente hacemos al momento de crear o hacer todo esto, ¿no? Bien, en sí todo es esto, ¿no? La asignatura. Yo le voy a tratar de dar el toque siempre y le voy a, luego de terminar esto, le voy a enlazar con un programa, aunque sea una sola tablita, para que tengan idea de cómo funciona esto, ¿no? Con un lenguaje de programación. Y ese es el objetivo final, ¿no? Mostrarles una pequeña aplicación que trabaje con una base de datos que nosotros planteamos en todo este proceso, ¿no? Porque, uno nomás, porque al final es complejo, ¿no? O sea, pasa por una serie de cosas que al final hay veces incluso hay que hacer un refactoring y volver a rehacer algunas cosas y es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo que hay que realizar en esta parte, ¿no? Que es el tema de la creación de las bases de datos. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Están durmiendo, creo. Les voy a hacer como a mis hijos les hacen hacer sus profesores. ¡Ay, párense! ¡Muevan la mano! ¡La cabeza! ¿No? Bueno, en los pequeños es así, ¿no? Se aburren rápido, o sea... realmente me da pena, ¿no? A mí verlos a mis hijos en esa situación. Pero más bien están pasando clases, ¿no? Yo creo que nosotros no hemos pasado por eso. Nosotros hemos ido a nuestras escuelas, hemos estado en vivo y en directo ahí. Y bueno, y ellos no están pasando un tiempo, ¿no? Esperemos que sea un tiempo y después que retornen, ¿no? Y disfruten de qué es la escuela, los amigos, las peleas y un montón de cosas que van, ¿no? Y el estudio y demás cosas, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, digamos, hasta esta parte que es bastante lo que hemos visto hasta aquí. Y es bueno siempre, ¿no? Un poquito, ¿no? Mover el cuello, las manos, estirarse un poquito, ¿no? Siempre tratemos de hacer eso. Pero
Fíjense, eso es lo que en realidad vamos a hacer casi todo el semestre. Y espero realmente que todo lo que tengamos planificado se vaya cumpliendo, si es que no hay ningún problema. Esperamos que no debería, ¿no? ¿Por qué? Así es que no hay que pensar ni en eso, ¿no? Como esas veces que cuando hemos tenido el problema incluso de las elecciones o del Evo y después ahora la pandemia, y aún eso no hemos parado, ¿no? Nos está costando adaptarnos a este tema de la virtualidad, sí, pero yo creo que es para beneficio de ustedes, de nosotros, la actualización, y que llega un momento cuando sea presencial, yo creo que esta parte tampoco se la va a perder. Ya vamos a combinar, será pues, ¿no? Pero sí, ya nos vamos a ver en vivo y en directo nuevamente en la universidad. Y es bien difícil, como les digo, ¿no? Gracias porque algunos sí lo tienen su cámara encendida y algunos no, porque yo puedo ver por lo menos cómo están. Quiero dormir, lo apago, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Es como si estuviéramos en el curso y yo los puedo ver sus rostros y decir, pucha, no, a él no le está entrando, parece, ¿no? Entonces, de cualquier forma me acercaba y a ver, o les doy ejercicios y, pucha, a ver, ya, no, aquel, pucha, no grave está, ¿no? Me acerco o le pregunto, ¿no? Y ya, no le entendí, no me dice, pero tienes que preguntarle vos. Pero así en la virtualidad es un poco más complejo, ¿no? Además si aún no están encendidas las cámaras, ¿no? Bueno, a algunos nos vale, ¿no? No es a ustedes nomás, ¿no? Yo algunas veces he pasado cursos y no le encendí mi cámara y ya, la he dejado grabando, ¿no? Hay un video, lo voy a ver después. Y no se la ve después, ¿no ve? Es complicado, son 1 hora y media que vas a ver después. No, yo por lo menos ya no, a no ser que sea realmente necesario, ¿no? Bien, hay un poco más que tenemos que concluir ya, pero ya es más técnico. Por ejemplo, gestión de transacciones. Nuevamente, las transacciones son un conjunto de instrucciones que van como si fuera un solo bloque a la base de datos, y si alguna de estas falla, se hace un rollback en la base de datos, y si alguno o si todas terminan con éxito, se hace un commit en la base de datos. O sea, nos aseguramos de que la información sea íntegra. Si yo estoy mandando a insertar 3 registros a la base de datos, ¿no? Y justo cuando inserta el uno se apaga la luz, ¡pah! Solamente he insertado uno. Y si yo no manejo la parte de la gestión de transacciones, se insertó uno y los otros 2 se han perdido. Y cuando venga un usuario y diga, yo he insertado, voy a buscar mis registros y no los encuentro. He encontrado solamente uno, pero está inconsistente, bota error, se muere la aplicación. Son cosas que hay que cuidar, ¿ya? Desde la parte de la programación y en la base de datos en sí también. Pero esa es la idea, ¿no? La idea de una transacción es que son un conjunto de instrucciones que van a la base de datos y que o todas se ejecutan bien, o si unita falla, no importa si al final todo se deshace. Bueno, hay algoritmos, sí, dice, cuando ya está más del 80% de haber insertado la transacción, automáticamente lo guarda en caché, la siguiente vez que vuelva el servidor, sí lo va a terminar de insertar. Cuando está menos del 50% de inserción la transacción, lo desecha directamente, ¿no? O sea, son cosas que están implementando en el tema de las transacciones y que normalmente es para ayudar, ¿no? Es para ayudar, ¿ya? A ver, aquí, ¿qué dice? Van a disculpar, mis perritos están ladrando mucho, ¿no? No son de mí, son de la calle. O no escuchen. A mí me incomoda un poco. Y son de la calle, no puedo hacer mucho. Ya, no importa. Una transacción es cualquier ejecución de un programa de usuario en un sistema gestor de bases de datos. Las ejecuciones subsecuentes del mismo programa generan varias transacciones, fíjense. Se trata de la unidad básica de modificación desde el punto de vista del sistema gestor de bases de datos. No se permite transacciones parciales y el efecto de un grupo de una transacción es equivalente a la ejecución en serie de todas las transacciones. O sea, fíjense, esto es más técnico, sacado de un texto, pero es conjunto de instrucciones o procesos que van a realizarse dentro de una base de datos
Y si alguna de ellas no se puede realizar o ha salido error, se deshace todo. Si hay algún problema. Si todas terminan, se hace un commit, termina todo de ejecutarse. Garantizamos la integridad de la base de datos. ¿Ya? Bueno, es un pequeño gráfico, ¿no? Se inicia la transacción está activa, pues se puede leer, escribir. Después de que se activa, fíjense, cuando está activa la transacción puede fallar. Termina. O cuando está en proceso, fíjense, inicia la transacción, entra al fin de la transacción, pero está parcialmente confirmada y puede también todavía fallar. Y termina. O, en todo caso, termina adecuadamente confirmada y recién termina. Esa es una transacción. Pero no se olviden que son un conjunto de instrucciones. Son varias, ¿no? Si es una sola, no hay mucho problema. Casi seguro que va a terminar, ¿no? Se habla un poquito de la arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos, pero esto es algo más técnico que creo que no es tan importante saber de memoria. Fíjense, por ejemplo, tenemos aquí los formularios web, las fachadas de aplicaciones, facades, ¿no? De las aplicaciones o las interfaces SQL que entran al sistema gestor de base de datos. Aquí está el sistema gestor. Todo esto es el sistema en rojo, no lo voy a poner. Sistema gestor de base de datos. ¿Y qué pueden hacer todos estos? Pueden ejecutar planes, pueden analizar información, pueden evaluar operadores y hacer optimización, ¿no? Y a través de lo que nosotros vayamos a ejecutar, fíjense en esta parte de abajo, ya ve el manejador de bases de datos cómo aplica eso, archivos y métodos de acceso, gestor de memoria intermedia, gestor de espacio de disco duro, ¿no? Y aplica gestor de transacciones, gestor de bloqueos. Hay algunas veces donde hay necesidad de que dos registros, el mismo registro, dos han sacado y justo al mismo tiempo igual modifican la información de la base de datos y uno va, le gana y el otro rebota, ¿no? No logra hacer el cambio, ¿no? Esos son los bloqueos, ¿ya? Y las bases de datos son complejas ya en su funcionamiento por dentro, pero hablar de eso técnicamente son un montón de cosas que creo que no es necesario que lo vayamos a tocar, ¿no? Todo el tema de manejo de índices, por ejemplo, aquí está archivos de índice, o sea, se crea un montón de cosas de índices que son como memorias o como referencia a memorias y para que puedan realizar rápido las búsquedas, ¿no? Para que no les tome mucho tiempo, ¿ya? Todo eso está dentro de lo que es un sistema gestor de bases de datos, ¿ya? De hecho que podríamos hablar con mayor detalle cada uno de estos elementos, pero no tiene sentido para mí. Y por último, existen una serie de usuarios que pueden entrar, ¿no? O sea, esto va a depender de la clasificación que le vayamos a dar nosotros, o bueno, en realidad que le da dependiendo de qué empresa o qué autor lo ha desarrollado esto, ¿no? Por ejemplo, los usuarios finales somos nosotros, ¿ya? Son aquellos que utilizan la base de datos para consultas, o sea, somos nosotros los que vamos a crear la base de datos y además pueden ser otras personas más, ¿no? Y se clasifican de la siguiente manera según el libro de referencia que está en la bibliografía. Por ejemplo, los usuarios casuales, ¿no? Los usuarios que utilizan la base de datos de manera muy ocasional, o sea, una que otra vez. Aquí se les considera tal vez a los jefes, supervisores, rangos. Incluso hay veces ni siquiera entran a ver a ellos. Pero podrían estar catalogados en esa categoría. Los paramétrico innate end users, bueno, los usuarios que no necesitan conocer la presencia de la base de datos. El usuario es instruido acerca de cómo operar una transacción. Sus operaciones son muy limitadas. También se consideran usuarios finales que trabajan con un programa de aplicación de formularios de tipo menú. O sea, tienen acceso a la base de datos, pero a través de otras aplicaciones. Ellos no conocen la base de datos en sí. No entran a la estructura en sí. Los sofisticados, fíjense, utilizan las capacidades del DBMS para implementar aplicaciones complejas. O sea, ya tienen una serie de privilegios más avanzados. Los standalone, que son los usuarios de bases de datos personales, que normalmente estamos tal vez catalogados por ahí, nosotros, ¿ya?
Los en línea, usuarios que permiten comunicarse directamente vía computadora en línea o directamente vía interfaz del usuario y programas de aplicación, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer al final, que es los los programadores de aplicaciones, ¿ya? Al final, pero programadores programadores personales, quienes son los responsables de desarrollar programas de aplicación que utilizarán, bueno, los usuarios NEP y los en línea, ¿no? Pero eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y además tenemos los administradores de bases de datos que estamos en ese proceso, ¿ya? Nosotros estamos en el proceso de convertirnos en administradores de bases de datos, es la primera fase, ¿ya? Todo lo que vamos a hacer es parte de un administrador de base de datos, ¿ya? Porque aquí dice, el control centralizado de la base de datos es ejercido por una persona o grupo de personas bajo la supervisión de un administrador de alto nivel. La persona o grupo que se le conoce como DBA, Database Administrator, o administrador de base de datos sería ABD sería en español, ¿no? Pero mejor es DBA, ¿no? Responsables de crear, modificar y mantener los 3 niveles en el tema de la base del management o database management system o manejador o sistema manejador de base de datos, ¿ya? El DBA es el custodio de los datos y controla la estructura de la base. Entonces, el que tiene normalmente todos los privilegios para una determinada base de datos o para varias bases de datos. Y bueno, creo que eso es, ¿no? Eso es en realidad, ¿ya? Es el mismo gráfico donde están las bases de datos y aquí no, están todas las bases de datos, dices, ¿no? Y aquí están, como azul le vamos a poner todos los sistemas gestores de bases de datos que hay más, que estos son unos cuantos, y con verde estamos los usuarios, pero no se olviden que normalmente aquí están igual las aplicaciones, ¿no ven? App, ¿no? Que normalmente son las que ingresan a través del sistema gestor de bases de datos a las bases de datos para realizar una serie de operaciones, ¿ok? No sé si hasta ahí se tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quieran decir. Ya, no hay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en cuanto a la terminología que hemos ido utilizando en esta unidad, ya que existen más de hecho, sin embargo voy a agarrar una serie de palabras, las hemos ido poniendo en una sopa de letras, ¿ya? Y a ver quién gana, ¿no? Ya, lo voy a poner, fíjense aquí en la introducción a las bases de datos del canal, ¿ya? Ahí voy a agregar una sopa de letras y el ganador, ¿qué le podemos dar? A ver, Spuntit será, ¿no? ¿Dónde está? Website. Sopa. Ya, para que vayan despertando y ya está. A ver, el que lo termina me manda una imagen por chat, por favor. Son diferentes palabras que hemos ido introduciendo, ya como datos, fundamentos, organizado, auditoría, independencia, archivo, ¿no? Son muchas de las palabras que hemos ido, ¿no? Mencionando en esta unidad, ¿no? Para ir cerrando esta unidad. A ver, nos quedan casi 10 minutitos, no me sé de todas formas, ¿no? Lo vamos a poner en un relojcito para que...
Bien, si gustan pueden terminarlo y si no, no hay ningún problema. Ya es más un poquito para que se distraigan. Ya, sin embargo, ya casi vamos a cesar la sesión de clases. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, creo que ahí llegamos, ¿no? Los que terminan pueden subirlo al chat, ¿no? O al canal en todo caso, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces yo creo que por hoy ahí vamos a quedar, muchachos, y la siguiente clase ya vamos a empezar a la segunda unidad, que ya es la parte del diseño conceptual de la base de datos, que es plantear un modelo. Claro, vamos a ir de a poco y eso lo vamos a hacer el día lunes, ¿no? Entonces, que tengan un buen fin de semana y que les vaya bien, ¿ya? Nos vemos el lunes. Cuídense todavía, no ha pasado el virus, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Lin. Hasta luego, Inge. Chao, chao.